Es uno de esos municipios de España malditos en esto del ferrocarril, a la espera de volver a tener unos servicios que no llegan. Aranda de Duero, en Burgos, lleva muchos años reclamando el regreso del tren, una eterna espera que sigue sin solucionarse a pesar del fuerte respaldo ciudadano para que se reabra la línea, especialmente hasta Madrid, y regresen también los servicios con Burgos capital, con un llamativo contraste en esta provincia, con alta velocidad por un lado y localidades como Aranda, tercera ciudad de la provincia con 33.000 habitantes largos, sin tener siquiera servicios ferroviarios, siendo uno de los casos más llamativos del país debido a que esa ausencia de ferrocarril se debe a un accidente cuyos daños nunca fueron reparados. Fue hace 12 años cuando una bateadora quedó atrapada en el viejo túnel de Somosierra, quedando totalmente inutilizable. A pesar de parecer en un primer momento un incidente sin demasiada relevancia, pronto se descartó su reapertura, dejando sin trenes directos a esta ciudad con Madrid. Lo que antaño fue la línea que unía Burgos capital con Madrid quedaba fuera de servicio para pasajeros, registrando unos pocos trenes de mercancías a su paso por Aranda de Duero, hasta que en 2021 quedó totalmente cerrada, estando la estación de El Montecillo sin uso alguno. Una situación más que rocambolesca teniendo en cuenta que esta ciudad sin tren, desde hace demasiados años, alberga un museo del ferrocarril en la antigua estación de Chelva. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Desde ese cierre, los arandinos han salido no pocas veces a las calles mostrando su malestar y cansancio con una situación tan anómala, pues son bastantes las ciudades de este tamaño o mayor sin tren, pero no que lo tuvieran en el pasado y se quedaran sin él. Un malestar que ha ido en aumento según se iban viendo avances en otros puntos de la comunidad o de la propia provincia tras la llegada de la alta velocidad en verano de 2022. Ahora la situación es cuando menos esperanzadora, aunque eso sí, todavía con mucho recelo por parte de los arandinos, pues Adif se encuentra en pleno proceso de estudio de viabilidad de la línea cerrada en su día, incluyendo la recuperación del túnel de Somosierra bloqueado por la bateadora y el derrumbe posterior. Un estudio que determinará la viabilidad económica de esta línea de vía única y sin electrificar para recuperar servicios, no solo de pasajeros, sino de mercancías. Un recorrido que en su día daba servicio directo o indirecto a localidades como Lerma o Riaza. El futuro de la línea y la propia estación de la ciudad, el Montecillo, está en el aire a la espera del resultado del estudio de viabilidad, que se alargará unos 2 años. Todo depende de lo que resulte del mismo, incluida, lógicamente, la situación del viejo túnel de Somosierra, aunque poco tiempo atrás se dijo que se separarían dichas actuaciones. Aunque la estación sería un caso aparte, ya que está previsto remodelar su infraestructura, como las vías, 2 de las cuales se tiene previsto retirar, y la decisión de su futuro debería revelarse antes de que acabe el año. El caso es que el paso de los años no han resuelto nada y a pesar de que ahora la situación ha avanzado algo con el citado estudio de viabilidad, la incertidumbre sigue siendo más que evidente en torno a esta reapertura debido a la complejidad de la reparación del túnel de Somosierra y la temida falta de rentabilidad de estas actuaciones, aunque esperamos que las buenas noticias vayan llegando y los habitantes de Aranda de Duero y las localidades intermedias puedan volver a subirse el tren en un plazo, digamos, razonable de 3 o 4 años. Sin embargo, toca esperar mínimo en torno a 2 años para conocer lo que ocurrirá con el futuro de esta línea tan aparte dentro del mapa ferroviario español y seguiremos atentos a lo que pueda ir sucediendo. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.